La técnica tecnológica. Mira, vamos a ver, voy al famoso menear el cablecillo, que de toda la vida se ha dicho. Y os veo perfectamente bien, pero a mí no me da... Dice que el zoom no me puede detectar una cámara y está conectada, por supuesto, con puerto USB, que de todas formas, en caso, si lo veis oportuno, que no pudiera conectarse, mi voz llega, el audio llega bien. Perfectamente. Oye, perfectamente. Dale un golpecito. Sí, lo de toda la vida. Espérate que quite la gitana de lo alto del ordenador y el legionario que toca la trompeta. Ahí por lo menos, mira, se te ve el gráfico que hemos hecho y la gente te tiene identificado. Pero es que no entiendo que dice que el zoom no me puede. Pues mira, déjame así de plano presente. Pues mira, Pablo, dame un minuto y le cuento al mundo quién eres. Pues eres muy amable. Bueno, o sea, Pablo Amate, yo lo conocí el año pasado en la primera edición del festival. Y de alguna manera nos apadrinó. Es un terremoto. O sea, Pablo es un terremoto. O sea, Pablo es leyenda viva del periodismo gastronómico de España. Pablo Amato es la COPE, la SER, Antena 3, o sea, la BBC británica, ha sido director de programas de televisión. Hoy en día, en fin, no hablo más de Pablo. O sea, Pablo es Premio Nacional de Gastronomía, es el señor que conoce a todo el mundo y todo el mundo lo conoce a él. Sí. Y echar un rato con Pablo, como yo tuve la oportunidad el año pasado de echar un par de ratos, son muy divertidos. Pablo es un hombre genial, es un hombre que tiene una sabiduría maravillosa y le pedí, por favor, que estuviese aquí porque no podía faltar. En fin, aunque le tengas que dar un golpe o varios golpes seguidos a tu portátil o a tu equipo de información. Al equipo. Pablo, todo tuyo. Aunque no te veamos, te vamos a escuchar y se escucha bastante bien. Así que... Pregunta técnica, Miguel. Ahora te doy las gracias, querido Antonio. ¿Tiene que ser por el audio del móvil o directamente entra por el audio de la cámara, que por cierto está encendida? Bueno, ahora mismo, buenos días, Pablo. Como estés haciendo, no toques nada. Déjalo así, que así se te oye perfectamente y tú nos oyes a nosotros, ¿vale? Lo dejamos así. Fenomenal. Pues bueno, muchas gracias, Pablo. Miguel. Y Antonio, tu generosidad, la verdad que es amplia. Siempre eres una persona vitalista y creativa y positiva, como en el caso que nos encontramos. Y también fue un placer estar en mi Córdoba, y perdone que lo diga, pero yo si no hubiera nacido granadino, pues ni Italia siquiera, me quedaría en Córdoba. De modo que, y esta Córdoba mía, con su permiso, la conozco bien en el sentido del aceite de oliva, pues podemos hablar de hace unos 50 y tantos años. Yo soy profesor en la Universidad de Jaén, que es el único máster a nivel mundial con titulación oficial universitaria que se imparte bueno, en el mundo, no valga la redundancia. Es curioso que los alumnos, es que aquí ya vamos perfilando la dejadez y la forma de ser de nuestra idiosincrasia. Yo siempre pregunto, lógicamente, este curso ya lleva 22 años, no se vayan a creer ustedes que esto ha surgido con la gran novedad, sino que pregunto de dónde son. Entonces le puedo indicar Turquía, Israel, Egipto, Grecia, también, por supuesto, todo lo que es la cuenca mediterránea, Rumanía, o sea, en el lugar donde crece el aceite de oliva primitivamente, en donde surgió. Pero tenemos Argentina, Chile, Uruguay, Estados Unidos, porque no olvidemos que en la zona donde están los viñedos también se puede producir, y de hecho está produciéndose aceite de oliva. Japón,
Ojo al dato con los japoneses, que cuando se ponen ya saben ustedes cómo son. China lo tiene todavía más complicado, pero sobre todo, pues ya saben ustedes, cierto meridiano que permite el cultivo. No olvidemos que el olivo se plantaba donde no se podía plantar otra cosa, igual que la vid en secano, donde no había agua. Y entonces eso ha creado pues una suerte de aprovechar los campos que hubieran sido baldíos y que no eran ni para cereales. ¿A qué dónde vamos a llegar? Que hemos tenido la suerte dentro de nuestra ubicación geográfica mundial de que estamos en ese paralelo, en esa zona donde se producen aceite de oliva. Y volviendo, y ahora nos vamos a poner a reprochar, esto de la OVE es una cosa muy moderna, todos entienden y además está muy bien puesto en el gráfico por parte de Antonio y el equipo, que es aceite de oliva virgen extra. Pero aquí, en nuestra Andalucía y en el conjunto de España, pues el aceite era un elemento tan peculiar que, bueno, servía, y me voy al caso concreto de la zona del Carpio, Bujalance y esa parte que conocí bastante bien, pues se cultivaba bueno, se dejaba crecer el olivo, se le hacían las mínimas faenas, no era tanto y tan cuidado el tema, pues no sé, de abonos y tal, pero cuando había que hacer la recolección era un momento importante porque allí estaban los de Italia, las cooperativas de Italia, o si no las del pueblo que se encargaban de hacer los trámites, y había una costumbre conocida personalmente por mí, de que cuando se vendía el aceite, el dueño de la finca o de la... Bueno, ojo, se llamaban fábricas de aceite, que ahora explicaré ese tema. Cogían y lo vendían, exportaban muchísimo a Italia, que Italia sigue haciendo... Bueno, tiene un gran marketing, como todos ustedes saben, pero sigue teniendo la costumbre de ponerle que es de ellos, o sea, que aceite italiano. Esto sigue y perdura, y además le ponen las botellas más bonitas, mientras que nosotros poníamos, como me dijeron a mí en cierta ocasión, en la Toscana, de que nosotros vendíamos aceite de oliva en botellas de lejía, esas grandes de plástico terribles. Pues le cuento que cuando vendía la producción, casi siempre, insisto, por intermediarios, y en gran parte salía afuera, era primero para la Juan de la niña próxima casadera o para prepararle los dinerillos al hijo o el ajuar también del hijo. O sea, y ya pues por eso existen esos casinos tan rubicundos en el sentido de había que hacer algo mientras que empezara otra vez el olivo. La faena del campo era muy limitada. Esto unido a que cuando empieza la gastronomía, porque nosotros primero no olvidemos que veníamos primero de que había que comer. Y entonces la gastronomía, no, mire usted, vamos a comer primero, que lo hemos pasado más en tiempos pretéritos y hay que comer. Y cuando empieza allá a haber una distinción, cuidar las mesas, se crea el fenómeno de los restaurantes y tal, nosotros tenemos, pues no sé, falta de amor propio y mucho desconocimiento. Como ahora se diría, con perdón, pues sí. He contado que cuando yo pregunto de dónde son los alumnos, después digo, ¿hay alguno de España? Puede haber uno o dos. Hablo de una clase de unas 40, 50 personas, que además, ojo, se tienen que quedar los de esos países, pues menos las vacaciones de Semana Santa y Navidad, viven allí en Jaén, que es una parte del campo universitario. Y hay algún andaluz por aquí, pues con suerte también aparece uno y dos. Y ya si decimos, hay alguno de Jaén, entonces esto sí tiene mérito, porque puede aparecer uno. Ojo, en la última edición, que esta vez la hemos tenido que parar en la pandemia porque es presencial y con catas en directo, tuvimos 2 de jienense. Eso significa que se va incrementando las ganas de aprender. ¿Por qué? Porque esto ha cambiado mucho como en el mundo del vino y el mundo de la tecnología. Pero esa forma de que a un jienense iba a ir a que le enseñaran, un jienense, un granadino, un cordobés, o sea, la gente que hace olivocultura, que le enseñaran a ellos que tienen olivas de toda la vida, de su familia, de sus padres, que a mí me vas a enseñar tú de cómo se hace el aceite. Y claro, fíjense, ese dato ya es deprimente y hace que nuestro conocimiento sea de un bajo nivel.
hemos tenido un boom importante porque alguien por fin se dio cuenta de que lo mismo que ganaban los dinerales los italianos porque hacen un marketing maravilloso, saben que hacen las bonitas botellas y que queda fantásticamente bien presentado, pues alguien ha ido pensando de que, oye, por lo menos vamos a intentar nosotros hacer algo en esa línea. Y también, como ya indico, antes de entrar en una fábrica de aceites, que reitero, era el nombre que tenía, pues se la veía echar humo como si fuera, bueno, la máquina del tren de las películas del oeste. Echaba humo, ¿por qué? Porque había que calentar tanto el mosto oleoso para sacarle toda la cantidad que hubiese sido posible, y eso de la famosa prensada en frío, pues resultó curioso, llamativo, pero atención, no olvidemos una cosa, se permite hasta de 21 a 24 grados, o sea que eso frío, frío no lo es. Pero claro, saben ustedes que si ustedes meten un limón en el microondas, casi se le duplica el zumo si lo hacen frío. Este es el mismo método. Después, la maquinaria, la tecnología de la almazara, palabra totalmente árabe que seguro surge ahí en el Reino de Córdoba. Esa almazara, yo me acuerdo cuando entraba antes a una fábrica de aceite, insisto, 50 y tantos años, y aunque no lo aparente que yo tenga 50 y tantos años, no, pues un poquito más, a lo que voy. Es que no podías entrar, tenías que entrar con un cuidado porque te pringabas, que era, bueno, seguro. Después entrabas al patio y allí había algo terrible, que era el atroje. El atroje es que todo por derecho empezaban a descargar los remolques, que eran los que siguen funcionando, y como no había capacidad de molturación para sacarlo en el día, pues iba haciendo una montaña donde, imagínense, los frutos del olivo llamados aceitunas se iban fermentando per se dentro de los montones esos, y la demás es una forma de putrefacción de la fruta, porque no olvidemos que es una fruta y que tiene ciertas características y propiedades, y no todas igual, que ese otro punto que daremos. Acabo de ver aquí que alguien dice que no, que alguien, ya está resuelto, que alguien no podía escuchar. Gracias. Continúo. Entonces, el cambio, pues, ¿se acuerdan de las piedras de molino? Que eran bonitas, y son bonitas para poner en las puertas de la finca o de la propia almazara. Bueno, pues esas piedras de molino, ¿qué es lo que había? Ojo, y los capachos de esparto, ¿qué es lo que había? No es que digamos, había otra cosa y no queríamos hacerlo. Vaya. Entonces, perdón, yo me creía que esto no tenía que sonar cuando estoy yo hablando. Sigamos. Entonces, esas piedras, me refería a las piedras de molino, lógicamente se terminaba la molturación por rodillos, que a veces había tiro de sangre, que es que una mula iba girándose y moviéndose. Eso viene de los romanos, la forma de molturación, pero se creaban unas microbacterias en el intercalado del granito. Ya saben ustedes que tienen unas imperfecciones naturales de la piedra, y entonces ahí, pues, bueno, se producía lo que quisiera producirse. Alguien quizás puede darle un manguerazo, pero total, la cosa no iba por ahí. Después se cogía y se le sacaba, se le exprimía mucho, por eso de la aportación de calor que extraía mayor cantidad, y se mezclaba todo por derecho. Aquí hay una cosa muy importante. Esa mezcla, le voy a poner un ejemplo. Uno llega ahora a un bar y, bueno, qué pena. Bueno, cuando íbamos a los bares y dice, ¿me pone un vino? Y lógicamente el camarero dice, blanco, tinto, rosado, espumoso. Bueno, pues todas las aceitunas no son iguales. Una picual no es lo mismo que una hojiblanca, una arbequina. Y entonces, claro,
como pasaba con el vino, señores y señoras, esto pasaba con el aceite de oliva. Se mezclaba todo por derecho, se molturaba y, bueno, se hacía la superprensada. No se definían la primera calidad, o sea, la prensada primera, que es la que tiene mejor, digamos, sabor y mejores prestancias. Y además se metían de dos formas, o en unos depósitos de barro, que hay una muy buena y cordobesa almazara en Baena, me parece que son los hermanos, bueno, lo diré, que él fue diplomático en Japón y fue el primero en exportar. No tengo, y son íntimos amigos, y además crearon el desayuno molinero para que la gente fuera a conocer in situ lo que era eso. Entonces, le cuento, cambia y además después también se metían en unos depósitos muy grandes. En otra ocasión me hubiera gustado haber presentado estas imágenes de zinc. Eran unos depósitos muy grandes, muy pesados, que de ahí viene cuando en el panel de cata antiguo, que también hay que revisar, lo que es un tema que yo siempre monto el jaleo, porque los viejos del lugar siguen teniendo unos parámetros desde mi punto de vista ya totalmente retrógrados, y paso a decir, eso daba, por ejemplo, la ficha de cata metálico. Después estaba todavía el atrojado, estaba el otro día, en esa misma ficha está borra, ya sabe usted que es lo que tenían los colchones. O sea, esa ficha ya tiene que cambiar porque los métodos, las técnicas, usted entra ahora en una almazara, pues no sé, Mancha Real, Olivo Real, que ha ganado bueno, pues el premio mejor de la zona, en fin, hay unos grandes aceites y no me voy a perder en marca. Bueno, pues aquello es como entrar en la nave espacial de la NASA, no en la nave, sino en los sitios que preparan al cohete. Quiero decir con esto, el acero inoxidable, temperaturas controladas, aportación de gas inerte para que se evite esa oxidación antes de tiempo y separación de las características. Si nosotros pudiéramos ver ahora el endocarpio de una picual con una royal o con cualquier otra aceituna, no olvidemos que tenemos 230 y tantos, 240 tipos de aceituna en España que son factibles tanto de boca como para prensado. A lo que voy, si nosotros cogemos y vemos eso, vemos que son distintos. Después, por ejemplo, el caso del picual, que es el que más incide en la provincia de Jaén, que es el mayor productor del mundo, y le sigue Córdoba, que en donde hay también la hojiblanca. La picual es la mejor porque soporta la mayor incidencia térmica y puede hacer muy buenos fritos y aguantar bien y sobre todo pues dar esa calidad y ese punto. Yo recuerdo de haber conocido a personas que son propias del campo y de la zona, que decían, no, a mí me gusta hacer la mayonesa con girasol. Hasta ahí yo que le voy a decir, es para que no tenga sabor. Y yo veo el puntico que le da la picual. O, por ejemplo, otra cosa. Yo he estado dando también muchos años, y a alguno le puede llamar la atención, clases de aceite de oliva en una Icactolas de San Sebastián. Yo tengo varios amigos vascos que son normales, entonces estos me pidieron, porque saben ustedes que en el País Vasco, concretamente en esa cornisa, no hay producción de olivos. Ahora quizás con el intensivo pues está alguien plantando, pero claro, no es lo suyo. ¿Y qué me dicen ustedes de un bacalao al pilpín sin aceite de oliva? Y a ellos les gusta y compraban. Y le hablo de Martín Berasategui, le hablo de Juan María Arzar o Pedro Subijana y hasta mi amigo también Carlos Arguillano. Ellos usaban el de Jaén. Entonces, claro, era picual al 90%. Para el bacalao, pues iba de maravilla. Para ciertas cosas, de maravilla. Pero se le ocurre a Martín Berasategui hacer el helado de aceite de oliva. Estaba yo allí en su casa, porque yo soy de los que me dejan entrar a la cocina porque toco lo justo. Y a lo que voy, y me dice, Pablo, mira, prueba esto de que es un helado de aceite de oliva. Lo pruebo y claro, el sabor rechinaba. Y digo, Martín, ¿qué aceite has usado? Entonces, lógicamente, me dice, pues el de siempre. Digo, claro, el del bacalao, el picual, el que compra en Jaén. Dice, sí. Digo, pues mira,
cambia arbequina, sobre todo de la zona aragonesa, porque saben ustedes que a veces la arbequina, o arbequino, como le dicen, da susto, o sea que pica. Por tanto, cuando cambió a un aceite más suave, que no tiene un protagonismo, pero sí es untuosidad, descubrió que no todos los aceites son iguales. No todos los blancos del mundo son iguales, me refiero a los vinos. Chardonnay, Gewürztraminer, esta Viura, en fin, Sauvignon Blanc. O sea, hay un montón de variedades, bueno, y las que tenemos nosotros características desde la garnacha blanca. Todos los tintos no son iguales. Pues está pues, la Tempranillo, sí, el Ojo de Liebre, la Sensibel, que es la de La Mancha, y qué digo yo, Cabernet Sauvignon. Yo creo que no hace falta seguir más, pero ven que no todos son iguales y lo mismo pasa con el aceite. Según lo que uno vaya a tomar y comer, pues tiene que usar un aceite diferente. Voy mirando la hora y según aquí en el despacho son las 10 menos 10, entonces creo que me queda un poco para contarle. Esto es... Dime. Muy bien, Pablo. Vale, gracias. Esto es muy importante porque, claro, ese desconocimiento hace que pasen cosas como esa, de que no sale el sabor, y otras que, por ejemplo, friamos con una arbequina que es más débil en esta capacidad térmica y entonces, claro, nos dura 3 fritadas. Aquí el tema es si nosotros con una buena carne vamos a beber un tinto. ¿Y por qué queremos beber tinto? Porque los taninos que tiene el tinto limpian las papilas gustativas de la grasa que te ha dejado el bocado de la carne, permitiendo de nuevo tener esa palatabilidad, esa sensación de querer seguir comiendo carne con tu traguito de vino. Pues con el mundo del aceite podemos darnos cuenta de que sucede lo mismo, lo que pasa que no se había estudiado y que pues, no se le había prestado atención. Y ahora voy a comentar algo muy importante. Son 2 cosas. Una, la culpa de que nosotros no le hayamos prestado atención, sobre todo, digamos, los que tenían que ser los prescriptores, es porque se copiaba el recetario francés. Entonces, tanto es así que saben ustedes que el 90% de las recetas francesas usan la mantequilla. Curiosamente, y yo por estar viviendo mucho y continuamente, y sigo, bueno, cuando me dejen volver, en Francia descubrí en Niza, en la Costa Azul, el sitio maravilloso, el primer monumento al olivo, antes de que aquí en los pueblos se pusiera eso, pero bueno, con una diferencia de hace 35 años. Segundo, Alain Ducasse, que para mí es el mejor cocinero del mundo porque se le entiende lo que se le come, mejor dicho, lo que se come de su cocina. Por ejemplo, es el jefe de cocina de Montecarlo, donde están los ricos de verdad y sobre todo los que quieren parecer más ricos. A lo que voy. Ahí usa, en el famoso Hotel París de Montecarlo, frente al casino, que es de la misma propiedad, aceite de oliva. Él, en la Provence, que tiene también otro hotel maravilloso, usa aceite de oliva. Él, en Raffles, en Singapur, que ahora está llevándolo, y estuve pues antes del confinamiento allí en Singapur, lleva él y usa aceite de oliva. Pero atención, en el Place Athénée, me lo dijo él porque tenemos una grata relación. Bueno, también tiene en Hong Kong otro y aceite de oliva. Pero en el Place Athénée de París, que saben ustedes que es un hotel que está yendo por los Campos Elíseos a mano izquierda, un hotel pues, con el glamour que tienen estas cosas y los franceses, tiene que usar mantequilla. Porque me dice, Pablo, que no hay manera. Y yo le voy a decir una cosa privada y particular. Yo tengo la suerte de tener un yerno francés, diplomático, y que casado con mi hija, y una nuera vasca, de las buenas también. A lo que voy. Y ellos, pues bueno, le encanta el aceite, al francés también. Y a su madre, a la madre del francés, no puede. O sea, fíjense que la costumbre de enseñarte a comer y a guisar con unos sabores primigenios te marca tanto que en este caso, y voy terminando, nos damos cuenta de que como en esos recetarios usaban la mantequilla, aquí no le prestábamos atención al aceite de oliva. Y aquí en este caso se percata uno
de cómo puedes tener más adaptabilidad en caso de, no sé, edad o que seas más gourmet, porque en la Provence francesa, allí hay aceite de oliva y como he contado este caso, que es palpable y cotejable, de que el mejor cocinero del mundo para mi gusto, pues tiene que cambiar la grasa vital por eso. Y reitero, la culpa también es, y termino con una anécdota verídica. ¿Saben ustedes cuando se pone la olla express, aparece la olla express en nuestras cocinas? Primero había pánico porque alguna explotaba de verdad y segundo no se sabía cómo manejar. Y entonces una firma muy famosa regalaba un recetario y para que la gente supiera cómo hacer guisar con esa olla express. Y por ejemplo hay un conejo a la andaluza que en su ingrediente indica cuarto y mitad de mantequilla o grasa de vaca y no aparece, por supuesto, nada más que el conejo o liebre de campo andaluz y no aparece el aceite de oliva. Por tanto, somos nosotros mismos los que por desconocimiento, falta de ese amor propio y después, por ejemplo, ha hecho mucho daño las vinagreras, que además tiene gracia porque algunas veces le llaman aceiteras, pero en conjunto y en los libros antiguos que tengo el placer de haber ido comprando a lo largo de mi vida, seguían llamándole vinagrera. Aquello se rellenaba, pues imagínense ustedes, con el aceite más barato, si el sitio... O sea, no era un ingrediente que tuviera prestigio. Y ahora, pues gracias, insisto, a las nuevas técnicas, investigaciones y todos los estudios, hemos descubierto de que también tienen sus sabores diferentes y su corazoncito. Y la anécdota final, porque veo que me quedan 3 minutos, es que saben ustedes que los churros tejeringos o calentitos, según sea el punto de Andalucía, o porras en la zona de Madrid, teóricamente se fríen con aceite de oliva. Y entonces yo con un churrero que estaba preguntando, ay, mira, qué bien salen y tal, y él tenía ahí expuestas botellas de aceite de oliva. Pero ya charlando en confianza, terminó la hora de los churros, nos echamos la copica de aguardiente y dice, yo la verdad, Pablo, es que lo que uso es girasol porque salen más rubicos, más rubio con un menor intensidad de color, porque el aceite de oliva es bueno, más oxidativo, ojo, en un plazo largo, pero sale más caro si usas girasol te sale mucho más barato y a la hora de la fase visual, que otro día les contaré, que ya se equivocan en las catas de que hay que contemplar la fase visual también, pues da una imagen de cómo andamos funcionando. Y por último, en las cocinas industriales, en los restaurantes, con suerte que trabajen con el aceite de orujo, al cual le achacaron por ignorancia una ministra, exministra, que tenía unas propiedades, bueno, peligrosísimas, cancerígenas, y eso no es así y está demostrado. De modo que si quiere alguien hacer alguna pregunta, o ya me echa don Antonio Barrera, perdón. Pablo, maravilloso. Yo que suelo llevar gorro, me lo quito. Qué amable eres. Me lo quito. Hemos creado de un inconveniente técnico, usando la creatividad, hemos creado un nuevo producto que es una retransmisión radiofónica a través de Zoom, donde nadie se lo esperaba. Te aplaudo. O sea, oír tu voz es simplemente genial. Y eso que es madrugada. Y eso que es de madrugada. Un enorme placer. No sé si hay algún, a ver, mirando el chat, si alguien pregunta algo. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos 3 minutos. ¿Alguien desea preguntar algo a Pablo? Pablo, ha sido maravilloso. O sea, sí, he estado ahí, me han estado escribiendo y la gente empezó lo típico. No se le ve, no se le ve, no se le ve. Da igual, se le oye. O sea, increíble. Sí, a nosotros lo habéis solucionado, Miguel, perfectamente, poniendo ahí que no de cuerpo presente, pero con cara latente. Pero que quiero demostrar que la culpa muchas veces es nuestra y que sobre todo vamos a mirarnos el ombligo y las anécdotas que he contado son verídicas. Por ejemplo, y termino, la añada, ¿por qué no se le pone el año de producción al aceite? Porque no todos los años llueve lo mismo y tal. Y para el vino sí, porque tiene una crianza, de acuerdo. Pues en Miami, yo me acuerdo que estaba haciendo el desayuno en ese hotel que tiene la piscina más grande del mundo y los artistas de antiguos se bañaban, total.
tenían las botellas de aceite, californiano evidentemente, o argentino, no me acuerdo, pero ponían el año. Entonces ya te da una idea de esa irrellenable, te da una idea de que si a ti te aparece un rosado del 2000, dice, mira, esto está más pasado que todo. De modo que aquí yo creo que también tenemos que ir avanzando en las fases y en eso. La fase visual no se contempla. Pues mire usted, le voy a contar, la fase visual nos da la idea si eres joven, viejo, amarillo, colorado. Y, por último, ustedes se acordarán de cuando empezaron las películas eróticas en España, había obligación de poner en la pantalla, avisamos al espectador que esta película puede herir su sensibilidad. Y entonces alguien salió del público y dio una voz y dice, a eso venimos, a que nos la hieran. Pues lo mismo sucede. Queremos saber, conocer los sabores y si qué color tiene, porque si uno es más verde va a estar más joven, si es más amarillo, la oliva es de esa ya negra. O sea, hay tantas cosas por llevar a cabo y decir, y vamos a cuidar nuestro patrimonio, que son también muchos sueldos, y además saludablemente ya, eso es otro capítulo, todas las propiedades que tiene nutricionalmente saludables. Sin duda, Pablo. Pues Pablo, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Es un placer. Gracias, igualmente. Y sobre todo que me dejes haber salido a torear el primero, a pesar de los fallos cometidos por mí técnicamente. En eso lo asumo. Nos vemos por Córdoba. A ver si coincidimos con José María Penco o por Granada. Pues ya sabes que seréis bien recibidos aquí o allá. Pablo, un fuerte abrazo. Igualmente, gracias a todos. Buen día, buen día.